Bueno, hoy es 9 de mayo, mi cumpleaños. Nos vamos a ir a hacer una pequeña excursión, Fernanda y yo. Fernanda va por ahí atrás. Mirad cómo está ya todo esto, ¿eh? Todos los bares llenos, las terrazas. Pues nos vamos a hacer una excursión, a hacernos una barbacoa. Y voy a aprovechar para, con la ayuda de Fernanda, vamos a grabar lo que os prometí, que es un tutorial, bueno, o llamarlo como queráis, de todo lo que le hice a la moto, cómo la preparé para dar la vuelta al mundo, los extras que le puse, todos los juguetillos, todo lo que yo creí que era necesario. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que le he hecho, y de hecho no le he hecho nada más a la moto, todo perfecto y ya está. Pues nos vemos ahora cuando paremos. Vamos a ver si llegamos a un sitio, un campito, algún sitio que podamos hacer la barbacoa y que pueda grabar ahí, que no pase mucha gente ni nada, en fin. O sea que vamos a un sitio tranquilito. Y Fernanda quiere ponerse en bikini para tomar el sol, así que pasa que hemos salido súper tarde para variar, porque son, ¿qué hora es, cariño? Bueno, casi las 3 para variar, pero bueno. Vamos a ver cómo queda el review este. Esto está lleno de motos. Nos soltaron el lunes pasado, ya dejaron circular por toda Eslovenia. Y claro, con el día que ha salido, pues imaginaros, el primer fin de semana hay motos, vamos, debajo de las piedras. Aquí la gente normalmente en Eslovenia, estos países, la gente invierna la moto. Llega el invierno, la moto la deja guardadita, le conecta batería, tal, y luego pues claro, les cuesta salir aunque salga un día bueno. Pero ahora ya han desempolvado las motos y vamos, yo creo que han salido todos los motoristas de Eslovenia este fin de semana. Está todo lleno. Les han dado el pistoletazo de salida y... ¿Dime? Sí. Bueno, lo mismo va a pasar en España. Yo creo que nada más que suelten ahí, va a faltar carretera para tanta moto. Y bueno, yo os puedo decir aquí donde estamos, yo qué sé, parece que no haya habido el coronavirus, porque yo veo el mismo ambiente que podía haber en cualquier otra ciudad. La gente va a los bares y yo qué sé, los camareros, alguno lleva mascarilla, aquí creo que es obligado, guantes no he visto a ninguno que lleve aún, y la gente va sin mascarillas por la calle y todo. La verdad es que dudo, no sé si es obligatorio o no ir por la calle con las mascarillas. No os lo podría decir, pero vamos, yo os digo lo que veo, ya no opino si eso es bueno o es malo, cada uno pues que saque sus conclusiones. Desde luego aquí la tasa de mortalidad ha sido bajísima y la de contagios también, entonces pues bueno, yo creo que en España las medidas las han tomado fuertes porque con la cantidad de infectados y muertos que han habido, por no haber hecho las cosas bien, pues ahora las medidas tienen que ser mucho más fuertes, pienso yo. Pero bueno, lo peor, yo creo que cuando pase el coronavirus, lo peor va a ser la crisis económica tan grandísima que va a haber en España. Pero bueno, a ver si algún país nos quiere dejar dinero, que lo dudo. Más motos. ¡A la moto! ¡A la motos! Vamos, Fernandita, dale gas. Hace un día espléndido hoy, es una pasada. Bueno, el radar deben estar tiesos de pasta. Los de tráfico aquí ya han soltado también todos los radares. Aquí van con la pistolita esa, se ponen y desde lejos te miran la velocidad. Así que en España supongo que pasará lo mismo. Cuando suelten a todo el mundo los radares, a funcionar a tope ahí. A facturar, que es lo importante. A motos. Yo creo que vamos a hacer el tutorial por aquí mismo. Y aquí vamos a hacer la barbacoa. Hay sombra, hay sol, un sitio cojonudo. ¡Hala! Está para acampar, es bueno este. Perfecto. ¡Hala! Pues este es nuestro sitio. Bueno, muchachos, pues estamos ya aquí. Nos hemos venido, sabéis que estamos en Eslovenia. Pasando la cuarentena, estaremos a unos 80 kilómetros más o menos de Pirán, que es el pueblo que estamos, a hacernos una barbacoa y vamos a explicar, como ya os dije y os prometí, que íbamos a hacer el tutorial de todos los accesorios que le he hecho a la Africa Twin para dar la vuelta al mundo.
¿vale? Todos esos se los he hecho, como os he comentado antes de sacar la moto del concesionario. La compré expresamente la moto para ese viaje, yo tenía otra, como ya sabéis. Entonces, compramos tanto la CBX como la Africa Twin para dar la vuelta al mundo. La tuve de hecho unos meses en el concesionario, preparándolo todo, en Honda Touca. Y bueno, pues ahora os voy a ir diciendo todas las cosas con la ayuda de Fernanda, que va a ser mi cámara. También haremos la de Fernanda, que solo hará ella. Sabéis que hicimos un tutorial, cariño. Bueno chicos, soy la cámara girl. Va a aprovechar para tomar el sol, ya sabéis tú, lo que le gusta el sol a esta mujer. Bueno, entonces, bueno, a lo que íbamos, que nos desconcentramos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ella va a ir filmándome con una cámara pequeña, lo que yo voy explicando de toda la moto. La moto, como podéis ver, no la he limpiado aún, ni Fernanda ni yo, porque estaban los lavaderos cerrados y hoy no me da tiempo y tampoco tenía muchas ganas. Así que, de todas maneras, la tengo en la calle la moto, se llena de polvo y de cagadas de paloma y de todo. Pobrecita, es que no la cuido mucho. Pero bueno, la moto es una campeona, se ha portado súper bien hasta el día de hoy, lleva prácticamente 50.000 kilómetros y sabéis que os hice el tutorial, el 56 creo que fue, donde os expliqué por qué la elegí, con lo cual no me voy a repetir. Veis el vídeo aquí arriba, que yo os aconsejo que lo veáis primero, y voy a explicaros lo de esta moto, toda la preparación. Así que empezamos. Bueno, yo os lo voy a explicar a mi manera. O sea, yo no soy un profesional de esto, así que yo me he traído mi chuletita para que no se me olvide nada, que es lo importante, que os lo explique todo. Así que yo cojo mi chuletita, bueno, chuletita no, chuletaza, y así seguro que me acuerdo de todo. Ya sabéis que con la edad, por cierto, hoy es mi cumpleaños, ¿eh? A ver si podemos editarlo esto mañana pasado y lo ponemos esta semana. Parabéns para usted. Bueno, vamos a empezar, a ver cámara, ven para acá. Vamos a empezar por las luces, ¿vale? Centraros en lo que estamos, ¿eh? Qué mala eres, venga. Bueno, pues vamos a hablar de las luces. Sabéis que estas luces, al ser de LED, muy importante que protejáis de alguna forma los faros en la moto. ¿Por qué? Las ópticas de LED son muy caras y luego depende en qué país no las vais a encontrar. Yo compré estas, las compré por internet, en Amazon, y la verdad que no fueron caras, han dado un buen resultado hasta el día de hoy, pero mirar, aquí se me rompió de la vibración. ¿Por qué? ¿Veis? Aquí tuve que hacer una placa que me le hicieron en Túnez y eso sí que ya no se rompe más por ahí. Se rompe, ¿por qué? Porque esto, como podéis ver, vibraba mucho, ahora con esta placa menos. Y tanta vibración, los que uséis la moto principalmente por carretera y alguna pista, nos va a durar toda la vida. Pero nosotros al hacer tanta pista, tantos kilómetros, de la vibración, pues acabó rompiéndose, rajándose. Entonces, bueno, protector de faros, muy importante, ¿vale? Y bueno, seguimos hablando de las luces. Mirad, yo le puse estos focos de SV Motech, que van muy bien, están sucios que no veas, pero bueno, esto se limpia. Son de LED, tenía mis dudas porque el LED, al llevar tanta electrónica, el problema es que a veces de la vibración se rompe, los componentes se estropean. Y tenía mis dudas, entonces no compré unos chinos ni nada, que habían incluso más baratos, y puse los de SV Motech y la verdad que han dado un resultado hasta el día de hoy fenomenal. Como podéis ver, los llevo abiertos. ¿Por qué los llevo abiertos? Porque son de largo alcance, no son antiniebla. Los llevo abiertos porque es muy importante cuando vas en carretera, vas en malas carreteras, sobre todo en muchos países, que va más gente circulando por las cunetas que por la carretera. Bueno, nos vamos a quedar a dormir por aquí. Mira, un conejo, ¿no? Un conejo, no, un gato. Un gato. Entonces vas viendo pues los agujeros que hay, la gente, los animales, en fin, es muy importante. Hay que procurar no conducir de noche, como bien sabéis, pero muchas veces se hace de noche. Así que unos focos abiertos para los laterales. La nueva Africa Twin, ya los focos cuando tumbas giran, una pasada. De hecho, casi todas las cosas que luego os hablaré de las cosas que no me gustan, en los nuevos modelos se ha modificado todo. O sea que esta moto, como sabéis, es año 2017. Cambio manual. Y es la más simple. Yo también la quería simple, no la quería con electrónica. Entonces, bueno,
Pues la luz de atrás sigue la misma, no he tocado nada, llevo siempre un auxiliar, que es muy recomendante que la llevéis por si dais un golpe, se os rompe, lo que sea, se os funde, poder poner algo de momento hasta que podéis solucionarlo. Entonces cualquier lucecita de esas que lleváis de foco, de frontales, que lleva luz roja, es suficiente, ¿vale? Bueno, hemos hablado de la iluminación. Yo solo le puse, como os he dicho, esto, el protector y los foquitos. Ahora vamos a hablaros de la protección. Muy importante. La moto, te caes muchísimas veces. Yo me caigo más de lo normal. Entonces, claro, hay golpes, si te das de frente contra una pared, está claro que por mucha protección que lleve destrozas la moto. Pero las típicas caídas que te caes, en fin, restregones, yo qué sé, un día que te metes por pista igual te caes 10 veces. O sea que muy importante que la moto vaya protegida. Entonces ahora os voy a contar todo lo que yo le he puesto a la moto. Bueno, empezamos por el manillar, las manetas. La Africa Twin, como sabéis, trae unas que son, es de plástico, por lo menos el 2017. Eso va bien relativamente. ¿Por qué lo importante de unos protectores buenos? Porque lo vas a ahorrar en manetas. Nosotros pusimos en las dos motos los Valve Booster, ¿vale? La verdad que solo puedo hablar cosas buenas de este protector. Van muy bien, llevan sus deflectores, ¿ves? Esta es una piececita que se quita para que o la pones para que te cubra y no te pegue todo el aire en la mano. En invierno se agradece muchísimo. Y bueno, lo más importante es de aluminio, no pesan muy poco. Es muy importante todos los accesorios que pongáis que miréis el peso, porque claro, en una moto que pesa 220 kilos en orden de marcha, como empecemos a añadirle cosas, los kilos hay que ir sumándolos y eso al final se nota bastante. Entonces estos protectores van muy bien y su principal función, ¿cuál es? Pues no romper las manetas. Yo que sé, yo me habré caído en esta moto ya, yo que sé, 60 veces, 70, no sé, 50. Está intacto y no he roto ni una sola maneta. Aunque siempre hay que llevar alguna maneta de recambio, de embrague y de freno, sobre todo de embrague, porque sin freno de adelante puedes ir, pero sin embrague mal. Entonces es muy importante, ya te digo, salva, vamos, es que si no una caída, la típica caída, maneta que se rompe. Entonces, bueno, hasta ahora las manetas intactas, ¿vale? Bueno, ya os he hablado de las manetas, vamos a hablar de las defensas laterales de la moto, los protectores. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos y muchas marcas, pero principalmente hay dos formas de ponerlas, o bien bajas o bien altas. Yo prefiero bajas en esta moto porque las altas, ya había visto alguna moto que al caer un poquito con fuerza rompía el radiador, la defensa se mete para adentro y te cargas el radiador y entonces sí que tienes un problema, porque que el plástico se rompa, la moto anda, pero que se rompa el radiador, ahí sí que la hemos liado, ¿vale? Así que bueno, pues vamos allá. Bueno, las defensas que llevamos son de SV Motech, muy buenas también, o sea, la verdad es que el resultado hasta ahora, como podéis ver, están intactas, los plásticos están intactos, y ya sabéis, como habéis visto en los vídeos, bueno, y ahí no veis todo, ahí habéis visto solo algunas caídas, o sea que la moto se ha caído muchas veces, y está perfecto, ¿vale? También llevo estas bolsas, que luego os hablaré de eso, pero bueno, que las llevo puestas en esta defensa. La única ventaja que le veo yo a una defensa alta es que cuando llevas una rueda de repuesto puesta ahí, la puedes sujetar mucho mejor que con esta defensa baja. Defensa baja pesa menos, lógicamente, que la alta, que es más grande, y protege de sobra. Ya tienes que tener mala suerte que te caigas, hay una piedra gorda aquí y te rompa esto. Pero es que claro, si vamos así, pero también es más peso y el problema del riesgo del radiador. Mirad dónde va anclada esta. Llevan unos buenos anclajes. Viene aquí, ¿vale? Viene también, como podéis ver, a ver si se ve por aquí. Vale. Viene aquí y viene aquí. Mirad por aquí adelante. Date la vuelta. ¿Ves el anclaje? Viene aquí. Y bueno, son muy resistentes. No se han doblado para nada las defensas y vamos, yo muy contento también con estas defensas. Que tenía mis dudas, pero vamos, perfecto.
Bueno, parezco el gato con botas, ¿verdad? Pues os voy a hablar ahora del cubrecárter, muy importante. El cubrecárter que traía la Africa Twin 2017, que es esta, era de, como dicen en mi tierra, de chichi y nabo. O sea, era como un aluminio muy malo, vamos. Para hacer uso de carretera y bueno, meterte a alguna pista y tal, no está mal. Lo bueno que tiene es que pesaba poco, eso sí, pero no era resistente. Con el tute que le estamos dando a las motos, las pistas que hacemos, los que hagáis enduro, desde luego, los que compréis la moto os vayáis a meter por pistas bastante, cambiárselo del tirón. Una cosa de las primeras que tenéis que cambiar. Esto es como todo vale dinero y tenéis que coger un orden. Yo primero le haría las protecciones, desde luego, y el cubrecárter es fundamental. Entonces este cubrecárter también es de SW Notched y hasta el día de hoy fenomenal. Lleva 3 anclajes solo, 3 tornillos para quitarlo, se quita en un momento, es fácil y bueno, y ahora os lo voy a mostrar. Bueno, mirad el cubrecárter, mirad el grosor que tiene, y es ligero también, o sea, es un aluminio resistente, la verdad es que no se ha doblado nada, no está, vamos, está intacto como nuevo y lleva 3 anclajes para quitarlo muy fácil. Lleva estos 2 tornillos de aquí y este que va en el lateral que está aquí. A ver dónde estaba, que no me acuerdo. Espérate, coño, para. Vale, no, perdona que me he equivocado. Lleva solo 2 anclajes, 2. ¿Vale? Que los tenemos aquí, estos 2 de aquí. Atrás lo que lleva es una palanca que entra y es suficiente. Aquí, ¿veis la palanquita? Bueno, no se ve, eso entra así y aquí lleva estos 2 tornillos. Y con esos tornillos más que suficiente. ¿Vale? Y bueno, como veis, ni se mueve, protege bastante bien de los colectores, ¿vale? O sea, ya las piedras no le pegan. Mirad los colectores, están intactos, como podéis ver. O sea, eso significa que ha funcionado bien. Hasta el día de hoy, ni una queja. Muy buen protector, muy bueno. Bueno, otra cosa que en otras motos no será necesario, porque muchas de las cosas que os digo os sirven para cualquier moto, de trail. Otra cosa, pero esta moto 2017 tenía un problema que ya lo solventaron, que era que el estribo derecho, donde estaba agarrado, ahora os lo voy a enseñar, cuando caías se rompía. Bueno, si te caes siempre no, pero en alguna caída con mala pata se rompe. No estaba muy fuerte eso y el problema no era ese, es que se te quedaba descolgado todo, el tubo de escape, o sea, porque mira, un estribo se rompe y con un apaño, con la misma herramienta que tienes te haces un estribo y puedes salir, pero el problema es que se te quedaba media moto descolgada ahí. Entonces os lo voy a enseñar también por aquí. ¿Veis? Este es el estribo, y esto rompía. Al romper, esto lleva anclado el soporte del tubo de escape y el del hidráulico del freno, o sea, un desastre. Entonces, mirad, esto es de la marca Camel. No sé si alguna otra empresa lo tiene, pero Camel lo tiene, está garantizado que no se rompe y desde luego os lo puedo garantizar que no se ha roto, sigue intacto. Porque romper esto en una caída, que es una cosa muy fácil, romper un estribo, lógicamente se doblan, ¿ves? El estribo se dobla, no pasa nada, pero lo que se rompe es esta pieza de aquí, esta de aquí. Y entonces ahí tienes el problema, ¿vale? Pues bueno, con esto solucionado, ni un problema. No es barato, porque Camel no es barato, sí que os lo digo, pero quedarte tirado, vamos, yo creo que vale la pena, hay que ponérselo. Bueno, pues voy a consultar con mi chuletilla. Bueno, otra cosa muy importante, proteger el radiador de las piedras. El radiador, sabéis que lleva un circuito muy pequeñito con muchas láminas, es bastante endeble, entonces una piedra que le pegue ahí, tienes un poro, empiezas a perder y ya tienes un marrón. Hay algunas técnicas de solucionarlo que ya lo explicaré en algún otro vídeo. Pero bueno, lo mejor es prevenir. Mi amigo David de Honda Otouka, que es un máquina que me dio muchas ideas también de cómo hacerlo y es bastante manita, pues bueno, entre otras cosas que le hicimos a la moto, hicimos eso lo podéis hacer vosotros, es muy sencillo, con una tela metálica adecuada, una rejilla, la cortáis a la medida, la ancláis en el radiador y ya tenéis el protector. El que lo quiera comprar hecho, pues hay diferentes marcas que lo tienen y lo podéis comprar, ya cada uno lo que quiera. Pues mirad, os lo voy a enseñar.
El radiador este es doble, o sea, son dos radiadores. Entonces, ¿veis la rejillita? Esto es una rejilla metálica, vamos, que sirve también para hacer barbacoa en un momento dado, ¿eh? o ponéis la chuleta aquí, para eso tenéis que levantar la moto, o la sacáis la rejilla. Pero bueno, veis la rejilla de un radiador y la del otro radiador. Muy sencillo, y hasta el día de hoy, pues bueno, sin ningún problema, ¿eh? O sea, realmente piedras ni de unas cuantas seguro. Y sobre todo, más que las eche la moto, también te la echa el que va delante. Cuando salís en grupo, es cuando rompen los faros, es cuando rompen los radiadores y todo, porque os atascáis, el delante empieza a abrirle gas o en un adelantamiento y las piedras salen disparadas, pero vamos, como proyectiles. Y entonces, yo si ahora saliera con más gente a hacer enduro y todo, protegería hasta estos faros también. Pero bueno, vamos Fernanda y yo, y como siempre llevamos cuidado, somos solo dos, pero cuando vais un grupo es incontrolable. Así que importante, protección de radiador. Pues ala. Otra modificación que le hice a la moto. De esto hay diversas opiniones. Hay gente que dice que no hace falta. Yo ya he arrancado, no en esta moto, en otra, algún guardabarro delantero. Es el tema del barro cuando se mete en la rueda delantera. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se hace una pelota de barro ahí y te arranca el guardabarro. Entonces, o peor, se te bloquea la rueda y puedes darte un leñazo impresionante, porque el barro siempre viene acompañado con piedras y todo. Entonces, bueno, cuando vas a una moto de enduro normal, llevan guardabarro altos, ese problema no existe. En las motos de trail, que suelen llevar guardabarro bajo, casi todas, pues ese problema existe. Ahí tenéis un claro ejemplo de lo que le pasó a nuestro amigo Chi en África hace muy poco. Ahora a ver dónde encuentra un guardabarro igual para su vieja África aquí. Y además de eso, el problema es que, sabéis que ahora, no sé si por legislación así, prácticamente todas las motos que llevan doble disco, la de un disco no, las que llevan doble disco delantero, el circuito se divide y pasa por encima del guardabarros. ¿Qué ocurre? Que si arrancas el guardabarros, primero cuesta que a lo mejor el guardabarros se arranque, porque se engancha justo con el soporte que te lo puede arrancar también, o sea, perdona, el latiguillo de los frenos. Y si consigues quitar el guardabarro, te quedas tirado por ahí, pues arrancas el guardabarro y ya está, y sigues. Pero no puedes seguir con el latiguillo pasándote ahí, porque ese latiguillo se te mete en la rueda y es que te mata. Sales, haces una vela, yo ya conozco a más de uno que le ha pasado. Así que, y la solución la tiene también Camel. Supongo aquí se lo puede hacer también artesanalmente y como todo. Estuve leyendo el tutorial de Camel donde venía el tema de los latiguillos, me gustó mucho cómo está hecho, la verdad que hace productos de bastante calidad. Y ahora os voy a explicar todo lo que le hice a la moto en lo referente al guardabarro delantero. Mirad. Bueno, ¿veis? Este es el guardabarro. Mirad cómo va levantado, porque aparte cuando ponéis ruedas de taco, esta es una mixta, esta es una Pirelli MT, pero cuando ponéis una de taco aún sube más. Entonces, este espacio yo lo tengo levantado, fíjate, ya tengo ahí 2 dedos, ya por lo menos, ya la cosa se tiene que poner muy fea para que yo arranque el guardabarro, que también me puede pasar, pero ya es más difícil que cuando viene el guardabarro prácticamente pegado, porque viene muy pegado a la rueda y con una rueda de taco aún viene más, aún se queda más pegado y hay muy poquito espacio, para mi gusto, ¿eh? Entonces, solución, le ponéis unas plaquitas aquí, mirad, ¿veis? Aquí le pusimos unas plaquitas y con estas plaquitas ya levantamos el guardabarro. ¿Qué ocurre? Que para levantar el guardabarro no podéis levantarlo si no quitáis. Tienes margen para seguir dejando el latiguillo. Yo lo quité. Lo que yo os decía es que los latiguillos de freno, ¿veis? Aquí vienen los dos. Originalmente viene uno, aquí se divide en dos y baja a las pinzas del freno, ¿vale? Viene aquí a las pinzas del freno, tanto un disco como el otro. Vale, pues yo le puse el kit de Camel, que es, ¿veis los latiguillos? Ya viene independiente los dos, con lo cual ya no tengo nada aquí. Si yo mañana el guardabarro se me rompe, por cualquier motivo, por una caída, que también se puede romper, porque el barro me lo arranca, cualquier cosa, ¿yo qué hago? Pues quito este guardabarro y lo jubilo. Si se ha roto lo tiro y si lo puedo arreglar pues me lo llevo y ya lo arreglaré. Entonces puedo seguir circulando, iría sin guardabarro, que es un coñazo, pero en la primera ciudad que llegue seguro que encuentro un guardabarro de enduro. Y Camel también trae el soporte este que yo se lo puse, y entonces esta pieza de aquí que está llena de barro, yo aquí, esto es de Camel también, y aquí, sobre aquí yo ya le puedo poner un guardabarro de enduro, ¿vale? Entonces
problema solucionado. De hecho, yo pensé incluso salir con un guardabarro de enduro y quitarle este, pero realmente los guardabarros, cuando vas deprisa de enduro, pues siempre te puede mover un poquito más la moto, en fin. Aunque hay unos que yo tengo algún amigo que lo tiene y me ha dicho que va muy bien. En principio va con este. Cuando este muera, desde luego, el siguiente guardabarro es ese. Entonces, con ese, todo eso lo vende Camel y vamos, y está, por ahora, me ha funcionado perfectamente. La moto frena bien, los latiguillos va bien, no le ha pasado nada, no ha perdido líquido de frenos. Y el guardabarro de momento con el apaño este, pues solucionado y bueno, ya veis, ni un problema. Hala. Seguimos con mi chuletilla. Bueno, otra cosa importante, bueno, esta sí que es muy importante, es la amortiguación de la moto. La amortiguación yo la encontré blanda. No en esta, porque esta directamente ni la probé, en otra que yo había probado anteriormente de la 2017. Entonces, para la mayoría de vosotros os va a ser más que suficiente. Si vas solo, vas por pista y tal, bien. Si vas cargado, claro, normalmente la gente cuando se mete por pista no va cargado, va solo. Nosotros nos metemos con 60 o 70 kilos atrás, todo el día. Entonces, claro, necesito una buena amortiguación y que sea un poco más dura. Yo le cambié la amortiguación trasera antes de sacar la moto del concesionario y delante le puse unos muelles, le cambié los muelles, otros muelles diferentes y el aceite con más densidad, ¿vale? Cambié aceite y muelle. La verdad que estoy muy contento cómo va la moto, cómo responde la moto, no le he hecho nada a la amortiguación, o sea, no he tenido que tocarla, es regulable en precarga y todo y bueno, pues os la voy a enseñar para que veáis cómo es. Aquí no hay mucho que enseñar, la botella la llevo aquí, sujeta. Y aquí llevo, y el amortiguador sabéis que va aquí, vamos, no se ha tocado nada ni se le ha puesto nada más, solamente es un Hyper Pro y da muy buen resultado. Lo tenía un amigo mío en su moto que hace mucho enduro y me lo aconsejó, me dijo que iba muy bien y mi amigo David de Toca me dice, pues pon ese que va bien. Y la verdad es que habrá mejores, desde luego, también habrá peores. Este a mí me ha dado un buen resultado. O sea, es lo que os puedo decir. Ah, y se me ha olvidado también hablar del protector este también. Bueno, esto es una tontería, vale 7 euros o 6 euros en Amazon. Es un protector para el depósito del líquido hidráulico del freno trasero. Bueno, está bastante guardado ahí, es difícil que le pase algo, pero bueno, por 7 euros, digo, pues se lo puse. Puedes tener mala suerte que se caiga y justo le dé una rama ahí, una piedra y lo rompa. Así que bueno, pues eso está.